¿Cómo están amigos? Muy buenos días. La contingencia cambia cada día, el análisis debe estar a la altura. Razones de Estado está cumpliendo 10 años abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. A esta hora de la mañana vamos a saludar al cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, que le damos la bienvenida. Muy buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Dagra, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este martes 5 de mayo, donde se siguen desarrollando circunstancias internas en nuestro país, con muchas expectativas, 50 días de gobierno, un poquito más, donde claramente, digamos, afloran pasiones, situaciones que tienen que ver con lo que está planteando y le ha puesto suburgencia el gobierno para discutir esta ley que busca, la verdad, mejorar algunos aspectos fundamentalmente relacionados con el trabajo. Este plan de transformaciones que a juicio del gobierno se necesita. Y no es que nunca hay que olvidar que independiente del 58% de respaldo con el que fue electo, hay un 41% infracción que no está en acuerdo. O sea, hubieran preferido tener una candidata o una presidenta comunista. Y eso obviamente uno siempre tiene que tenerlo presente respecto a esto porque las mayorías mandan, pero en este caso las minorías no tienen por qué obedecer. Se mantienen en su punto, se mantienen en su estrategia, pero obviamente son un punto importante porque en el ejercicio del poder, claramente los que ganaron buscan, digamos, llevar a la práctica, hacer sentido a eso que convocó a, a millones de chilenos a aprobar un gobierno que, como señalábamos, es de una inmensa mayoría, pero que fluctúa entre los términos o las acciones que deben mostrar o que se deben, digamos, implementar para poder asumir los desafíos del programa de gobierno. No es fácil. Y sobre todo requiere, como señalábamos hace algunos días atrás, o lo hemos señalado siempre, de cierta musculatura, cierto juego de pierna, a cierta cintura, ya, para esquivar cuestiones que vienen de errores propios que normalmente son aprovechados por la oposición, justamente para hacer hincapié en cuestiones que muchas veces no pasan de ser líricas, más bien una visión propia de quienes tienen otra mirada de lo que significa la gobernanza o particularmente del trabajo, o de la seguridad o de otras cosas que son tan pendientes en lo que nos pasa en nuestro país. Pero aquí también hay que tener cierta consistencia en el macro. Y lo que pasa con la política que siempre no hay, digamos, un horizonte común. Y eso es lo malo. Nosotros no tenemos acá una visión de qué queremos como país. En general, uno puede irse por el camino A o por el camino B, o si usted prefiere con otros caminos, pero en el fondo, lo que aquí se busca es saber si acaso podemos tener objetivos parecidos. Y el problema nuestro es que nuestros objetivos son distintos. Los objetivos de las miradas políticas son distintos. No hay un solo camino, y es obvio que no hay un solo camino. Hay gobierno y oposición, ahí ya tiene dos. Pero también tiene que ver con la forma en cómo enfrentamos esa situación, pero cuando se enfrenta, normalmente lo que no se enfrentan, lo que aparece en la prensa, en la radio, ya en la televisión, en las redes sociales, etcétera, tiene que ver con una posición muchas veces de una cierta comodidad. Los problemas no los viven quienes hoy día ejercen el poder. Ni tampoco los viven los dirigentes que se dicen de oposición. Están en un altar donde tienen los bolsillos
con las suficientes lucas para que no le afecte el precio de la benzina, o que no le afecte demasiado, obviamente a todos nos afecta, o el precio del pan. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, siempre uno tiene que tener, más allá de no meterse en el barullo, ni en la bulla de lo que señalan, profusamente los distintos liderazgos políticos y sociales del país. Acá el análisis apunta más bien a cuestiones que son de fondo, porque podemos ir acá podemos irnos por las ramas, irnos por el ladito, ¿ya? Pero el fondo es que tenemos un problema que aparentemente no seduce a todos por igual, en el sentido de que no le ponemos los acentos que hacen falta a esos problemas. Y acá, distinguidos auditores y televidentes, hay un tema que es grave y probablemente usted lo entenderá si hoy día no tiene trabajo. Y probablemente no lo entienda si usted tiene trabajo. Porque cuando tenemos 925.000 personas, chilenos y chilenas, dicho por el INE, Instituto Nacional de Estadística, hace pocos días atrás, 925.000 chilenos y chilenas que buscan trabajo y no los encuentran. Y difícilmente podrán encontrarlos si no crecemos. El punto es por qué no nos ponemos de acuerdo en eso. Que es tan sencillo, a mi juicio. ¿Nos vamos a entregar o nos vamos a dar todas las posibilidades que existan para generar trabajo? ¿O los ricos del Congreso nos van a salir diciendo que esto es un asunto para los ricos? Hace muchos años atrás, en el primer gobierno de Bachelet, se hizo una reforma tributaria y se aumentaron los impuestos de un 20 a un 27%. Felices porque le iban a quitar, dijeron ellos, algo a los ricos. Y también, a quitarle más a los ricos, iban a recaudar más impuestos. Y con esa mayor recaudación de impuestos iban a dar mejor gestión social. ¿Saben qué? Esa subida de impuestos de 20 al 27 que hizo Bachelet, perfectamente con el ministro Arenas, me acuerdo perfectamente, trajo más pobreza, no recaudaron lo que querían, disminuyeron los trabajos, y eso fue porque quisieron afectar, entre comillas, a los ricos. Por eso, y los ricos eran personas que daban trabajo. O sea, pyme, que le daban trabajito a una, dos, tres, 5 personas. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es una lección que todavía no aprendemos, y cuando se cometen esos errores, uno se preguntará si efectivamente el subir los impuestos da más trabajo. Entonces acá quieren plantear una falsa dicotomía entre los ricos. Los ricos que dan trabajo, sí. Los ricos se encargan de sus problemas. Los ricos ni siquiera viven acá en Chile. Y los ricos chilenos, digámoslo una vez, comparados con el concierto mundial de riqueza, parecen quiltros. Si la riqueza que tenemos acá en Chile, comparadas con otras riquezas del mundo, de otros países, son distintas. Acá son bastante más modestas las riquezas, en estricto rigor. Yo siempre les he dicho a ustedes, distinguidos auditores y televidentes, se recordarán que si nosotros vendemos todo lo que tienen los que decimos que son ricos, las grandes fortunas, nos alcanza con suerte para 6 meses del ejercicio económico del país. Se lo repito, si vendemos todo lo de los ricos, nos alcanza para 6 meses. Esa es la riqueza que tenemos acá, entre comillas. Por lo tanto, eso de generar el cuento de que acá se está con los pobres y que con los ricos hay que extirparlos, que hay que estrujarlos, que hay que, evitar que sigan ganando dinero, etcétera. Por cada peso que se gana, se tiene que pagar impuestos. Si el rico
por este afán de bajar los impuestos hoy día, va a tener algún alivio si el rico, entre comillas, no gasta o no invierte en materia de producción y decide gastarse la plata. Por esa plata el fisco también cobra impuestos, pues. Casi un 37% de lo que se recibió más plata, sí, y lo va a gastar ¿en qué? En trabajo, no hay, o sea, no le cobramos impuestos. Pero lo va a gastar en viajar, ¿ya? En darse la vía, en una mejor vía, bueno, le cobramos impuestos de su plata, adicional. Por tanto, eso que le bajen los impuestos hay que verlo con mucho cuidado porque, claro, en la ignorancia, ¿ya? Muchos caen porque no se entiende esto, porque hay que explicarlo muy bien. Yo se lo explico así en forma bastante más modesta para que medianamente se entienda, porque el término técnico no es fácil de digerir. En consecuencia, acá sí tenemos un problema, porque todo lo que se está haciendo, sabiendo que no tenemos objetivos comunes, horizontes comunes, porque el horizonte nuestro debiera ser una cosa que hemos promulgado durante 10 años acá en Razones de Estado. Pobreza cero. Ese debiera ser donde todos estemos interesados, que no haya pobres, que al menos tengan mínimo para comer. Y eso en Chile no es cierto. La pobreza extrema en nuestro país es lacerante. Y no nos damos cuenta probablemente, porque no la estamos viviendo. Pero si tenemos 925.000 personas de ese orden, sin trabajo, y yo me pongo en ese lugar porque en alguna oportunidad de mi vida estuve sin trabajo, no encontraba, tiempos muy difíciles. Bueno, sé perfectamente lo que están pasando. Por eso tampoco me pierdo mucho en la chimuchina de las declaraciones que hay por acá y por allá, digamos, tratando de demostrar que las miradas de atacar, entre comillas, a los ricos podría funcionar. No es que yo tampoco los defienda. Lo que digo es que la única manera, no hay otra, de generar trabajo es creciendo. Porque cuando usted busca trabajo y encuentra en una repartición pública, por ejemplo, reparticiones públicas, el Estado no produce, solo gasta. Por lo tanto, meterle más recursos o trabajo donde solo se gasta es una estupidez, pues. Hay que poner recursos donde se genera trabajo, donde se genera riqueza. Porque esa riqueza o ese trabajo, sí, estoy pensando en un señor que quiere colocar un negocio para cambiar aceite de vehículo. Algo chiquitito, o sea, una cosa medianamente interesante, pero gente que quiere dar, tiene que pagar, además que por cada sueldo que usted produce, por cada sueldo que se produce, la persona que está trabajando por trabajar también tiene que pagar impuestos, pues. Si el drama acá es que no se dan cuenta, a mi juicio, todavía, de que si nosotros los ciudadanos no somos capaces de discernir respecto de que esto es así, no hay otra manera, porque no hay otra manera. Uno dijera, no, fíjate que la otra manera, claro, o sea, es pedir un préstamo y hacer una ficción de que tenemos plata, pero con plata prestada. Y eso en la política, en general, si usted observa, pero obsérvelo con atención, no lo ven. O sea, y no lo ven porque hacen sus discursos como ricos del Congreso. O sea, si usted le echa un vistacito a los sueldos, en general, no se va a encontrar con sueldos parecidos al Congreso. Tenemos uno de los mejores sueldos del mundo, le pagamos nosotros a nuestros parlamentarios y a muchas autoridades. Entonces, aquí, distinguidos auditores y televidentes, siempre hay que tener una mirada de sospecha respecto de lo que se pretende en el fondo.
Porque si nos pusiéramos de acuerdo en que nosotros no queremos pobreza en Chile, bueno, tendríamos ahí a uno de los militantes de la pobreza. Esos que enarbolan las banderas de la pobreza para poder llegar al poder. Ahí tienen el Partido Comunista, el Frente Amplio. Una parte del Frente Amplio. Claro, ellos, particularmente esos partidos de índole marxista, o sea, tuvieron una tremenda prueba de la historia cuando su gran modelo político, que estaba representado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya, se cayó a pedazos. Estamos hablando hace un poco más de 30 años, o sea, ayer. Y pareciera ser que no reaccionaron, no entendieron. Le pegaron un piedrazo en el pecho y miraron para atrás quién tiró la piedra. Ahí hay una dicotomía brutal que nosotros los ciudadanos tenemos que entender. Porque claro, podrán despertar simpatía, porque siempre es simpático, ¿ya? Y es agradable decir que los pobres tienen, digamos, más derechos o como sea, pero los pobres o a los sin trabajo se les ayuda dándole trabajo, pero no en el Estado, generando condiciones para eso. Y eso es lo que está en discusión hoy día. Ya eso ya se están allanando, por lo menos la idea de legislar en el Congreso, de una manera más, yo diría, más importante. Obviamente ahí hay un núcleo ya que lidera el Partido Comunista otra vez más, de los que quieren buscar que esto no sea así. Y están preocupados de cosas suntuarias, parece que no entraron en la reflexión, ya, que viven sus propios gobiernos y bajo sus propias narices, subiendo los impuestos de un 20 a un 27%, disminuyó el trabajo, aumentó la cesantía y la recaudación fue menos. Eso, distinguidos auditores, hay que entenderlo. Porque los capitales, les guste o no nos guste, querámoslos o no, buscan las condiciones donde le den certeza jurídica. Y acá en Chile, querámoslo o no, no hay certeza jurídica para que quiera invertir a largo plazo. No existen. Porque hoy día hay palitos en el camino, permisología, que le permiten esperar a una persona décadas. Ayer leía un informe de unas empresas que se dedican a esto de los forestales, ¿ya? Que tenían muchas ganas de hacer, digamos, iniciación de actividades en Brasil. Y mientras ellos pidieron en Brasil los tiempos para poder tener estas empresas forestales, tenían en Chile y en Brasil. Estaban haciendo ahí una comparación. En Chile todavía estaban pensando si le daban en permiso. En Brasil ya llevan creadas 3 mega industrias respecto de forestales en el mismo tiempo. Si nosotros tenemos un problema y no lo queremos ver. La chimuchina de repente nos nubla la vista y nos deja ver lo esencial. Si nosotros no hacemos nada, porque hay algunos que no quieren hacer nada, que todo sigue igual, porque están en el paraíso de los ricos, de los políticos que ganan 10 millones de pesos o más mensuales. Y de ese púlpito, pucha que es fácil, digamos, discursiar. La pregunta es entonces, distinguidos auditores y televidentes, la profundidad que estos cambios buscan y si esta mayoría enorme que le dio la ciudadanía de Chile a un gobierno que obviamente no son inmaculados, tienen sus yayitas y se muestran a los 50 días de gobierno, ya se muestran algunas cosas que son torpes de la medida de la acción política. Filtraciones, falta de carácter y sobre todo falta de experiencia en muchos asuntos que para esto no se puede venir a jugar con personas que, claro, podrán entender, podrán ser interesantes de la perspectiva futura, pero el hoy necesita expertos, pues. Y probablemente el presidente tiene switch para cambiar cuestiones que podrían aparecer mal. A los 50 días probablemente muy poco. Pero no nos olvidemos que acá hay una razón de fondo
que si se quiere atacar requiere personas con experiencia. Y se requieren personas que conozcan de los temas políticos, pero no esa política ficción de los que creen que la plata se saca a los árboles. Se requiere prudencia, se requiere capacidad, se requiere ejercicio de la gestión, de la conversación, de los acuerdos. Yo veo con mucho gusto a un señor que yo conozco hace muchos años, que es el ministro García Rubinot, militante de toda la vida de Renovación Nacional. Un tipo que, o sea, le da espaldas al gobierno porque su experiencia avala lo que está haciendo. En ese campo, así como se está en ese espacio, habría que tener gente con experiencia en todos los espacios. No hemos escuchado a la ministra Jimena Rincón. No hemos escuchado al ministro de Agricultura Campos, que vienen de sensibilidades políticas distintas. La primera, Jimena, una destacada militante de la democracia cristiana, que finalmente renunció a ese partido para ir a formarse otro partido, que son los demócratas. Y el ministro Campos, que viene del Partido Radical. Y que están dentro de esto, dentro del amplio marco de situaciones que el presidente Kast llevó a su gabinete, para tener otras visiones y otras maneras de poder enfrentar situaciones frente a un gobierno de emergencia, como se han dado en llamarse. Por eso que acá se requiere también prudencia, pero también agilidad. Porque así como un papa nos dijo que la pobreza está primero, o que los pobres no pueden esperar, eso es, pues. Ya, el trabajo no puede esperar. Hay que darlos rápido, hay que crearlos. Por eso aquellos que enconadamente se oponen una y otra vez a que nos demos garantías para las que quieren invertir, para decirle, mire, le vamos a respetar las reglas del juego por 25, 30 años. Yo diría más. Ya, vengan a invertir con nosotros. Invierten más en Perú, con toda, yo diría, la informalidad que hay en Perú. El 80% de los trabajadores en Perú son informales. En Chile, el 22%. Vamos a estar luego en Lima para ir a ver a algunos amigos y vamos a comentar todas estas cosas y seguramente se los voy a asuntar en mis comentarios de Razones de Estado. Pero acá también tiene que ver con un tema que a mí siempre me produce cierto escozor, que es la actitud de los medios de comunicación. Claro, hay que darle cobertura a todos los que se puedan, todos tienen derecho a hablar, pero cuando se habla en función de que hay que evitar o, ponerle palitos a lo que finalmente se busca para concentrar y organizar situaciones para dar trabajo, los medios de comunicación, en muchos casos, que no son como estas Razones de Estado, se ponen en el ala de darle espacios a la discusión y a establecer un criterio distinto para efectos de poder entender que acá el que está sufriendo no es el que habla con los bolsillos llenos de plata. El que está sufriendo es saber cuándo se le va a dar la pega y cuándo se van a crear las condiciones para que haya trabajo. Así entonces, distinguidos auditores y televidentes, estamos terminando nuestras reflexiones de hoy día, martes 5 de mayo. Hemos conversado algunos temas, hemos analizado también los contextos generales que ojalá le hayan servido para tener una mejor mirada, ¿ya?, de lo que está pasando en nuestro país. Los invito para que mañana estemos nuevamente en otras Razones de Estado para darle, salida, darle, entorno o contorno al asunto que pasa, o los asuntos que pasan acá en nuestro país. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político Don Percival Madero para la jornada del día de hoy.
10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada de día martes. Continúen en nuestra programación porque a las 10 de la mañana ya llega Madero en Casa, su matinal. Buenos días.